muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, conversábamos extra micrófonos. Una Cuba sin un Castro en el poder después de 60 años, ¿cómo podría ser eso? Buenos días. Buenos días y es un gusto estar compartiendo con ustedes esta conversación y con las personas que estoy seguro que no se pierden el programa todas las mañanas. Bueno, yo creo que, como usted lo apuntaba ahora al inicio, Cuba podría experimentar dentro de los próximos años, y además yo creo que ya lo venía experimentando en los últimos 10 años, una de las reavivamientos de la discusión política interna, particularmente porque creo que las discusiones de los cambios sustantivos en Cuba no se van a definir con la elección de un nuevo, digamos, presidente del Consejo de Estado. Creo que la discusión más fuerte de los cambios en Cuba van a estar dominadas por dos cosas. Uno, la articulación de nuevos movimientos sociales que ya se vienen expresando en Cuba a lo largo de los últimos 10 años y, en segundo lugar, la rearticulación de fuerzas, la correlación de fuerzas dentro de la estructura del Partido Comunista de Cuba. Digamos, básicamente lo que domina y lo que da línea de cambio hacia dónde debe avanzar la isla es los lineamientos del Partido Comunista de Cuba en sus congresos. Entonces yo creo que ahí, en esos dos ámbitos, sociedad civil que se organiza alrededor de nuevos movimientos sociales y que presionan para que los cambios de la sociedad sean retomados por el Partido Comunista de Cuba, creo que ahí es donde se va a definir la transición cubana. La elección del nuevo presidente, pues yo creo que en este momento va a reafirmar el rumbo que traía la isla, pero no va a determinar cambios sustantivos hasta que estas dos fuerzas no se reencuentren. Ok, sería tal vez importante, desde afuera se puede pensar que el Partido Comunista es un bloque monolítico, pero no es así, ¿cierto? Hay discusiones internas ahí. Sí, claro, es que creo que hay una enorme discusión sobre el papel que puede jugar el Partido Comunista de Cuba hoy. Y ahí hay como varias tendencias sobre hacia dónde debe avanzar, digamos, la transformación y el control de las decisiones dentro del Partido Comunista. Si uno regresa hacia la lucha por la independencia de Cuba, la idea de José Martí de tener un partido único era para consolidar un bloque nacional sólido. Eso fue retomado luego durante la revolución y el partido cambia de nombre de Partido Revolucionario a Partido Comunista de Cuba y sigue una tendencia más influenciada por Fidel Castro. Hoy, y se mantuvo esa línea martiniana, si uno quiere decirlo, de mantener un solo bloque ideológico que sostuviera la revolución frente a, digamos, la presión que hubo internacional. Creo que hoy tanto la política exterior de Estados Unidos como los consensos internacionales alrededor del cambio de Cuba están a lo interno. Si uno revisa con mucho cuidado la hoja de ruta que presentó el presidente Obama, realmente uno se da cuenta de que la prioridad está a lo interno de Cuba. ¿Cómo alimentamos los movimientos sociales a lo interno para que esa discusión que usted dice que antes era monolítica se pluralice, se diversifique y a partir de esa diversificación y fortalecimiento de los movimientos sociales empieza a surgir una nueva presión al sistema político y por supuesto al Partido Comunista? Entonces sí, yo creo que hoy hay una discusión fuerte, grande, de dos sectores, unos más articulados que otros. Uno, la izquierda tradicional, que está dividida creo como en tres niveles. El nivel, digamos, más conservador, que sigue los lineamientos de Fidel Castro, una línea que se abre y que quiere retomar, digamos, los ideales martinianos para seguir con los principios de la revolución, no los principios, digamos, de la revolución marxista-leninista, sino de la revolución cubana independentista, liderada por José Martí, y las nuevas tendencias que proponen no cambios paulatinos, sino, digamos, una especie de primavera cubana que a través de movimientos sociales que irrumpan en la calle generen una presión y un cambio más rápido que lo que se ha venido observando. Don Daniel, varias consultas. ¿Cómo pensar o cómo tomar esta salida de Raúl Castro después de que, bueno, desde 2008 está él prácticamente en el poder, pero en algunas ocasiones ya había anunciado anteriormente que se iba a ir y no se iba, y pues ahora
ya lo dice y esperamos que, o eso es lo que los cubanos pues creerían que esta vez sí lo va a hacer. Sin embargo, él tiene el poder sobre el Partido Comunista hasta el 2021, según dice la Constitución de la República Cubana, lo que podría ser como un juego político de que él se va a mantener ahí a la cabeza y vaya a colocar a alguna persona que vaya a seguir la línea de los Castro. Podría ser esa una opción. Y también una de las promesas que él ha hecho, le queda un año prácticamente, ¿verdad?, de su salida, el 28 de febrero del próximo año. Una de las promesas que ha venido realizando es la ley electoral, que es lo que la gente pues también tiene expectativa. ¿Cómo irá a ser este año? ¿Irá a ser un poco más beneficioso? ¿Irá a ser él un poco más amable o soltar un poco más la rienda, por decirlo así, con el pueblo cubano, o irá a dejar las cosas más bien más amarradas? Bueno, yo creo que ahí hay como dos elementos. Uno, la próxima elección creo que va a responder al control que tiene las fuerzas políticas dominantes hoy en Cuba, y que probablemente hay una línea sucesoria, ¿verdad?, a través del proceso electoral, que consolide los cambios que Raúl ha venido implementando, ¿verdad? Raúl tiene una posición, sí, reformista, que es una de las líneas, digamos, que hay ahí, pero que esa transformación del sistema político cubano sea gradual y lenta, ¿verdad? Eso es, y que asegure, digamos, las conquistas sociales y económicas que ha logrado la revolución. Pues yo creo que esa línea va a seguir, y por supuesto cuando las fuerzas políticas se reúnen y mantienen el control, pues asegura la sucesión de una persona que mantenga más o menos esa línea, ¿verdad? Ahora, por eso yo decía al inicio que esa discusión, no se, digamos, la transformación fuerte del régimen cubano no se va a visualizar. Si la gente está pensando que en la próxima elección vamos a tener una Cuba distinta, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Sino realmente es, ¿cómo hacemos para fortalecer los movimientos sociales que presionen? Y esa presión social se traduce digamos, en incidencia en el sistema político cubano para que el Partido Comunista sienta la presión y empiece a experimentar los cambios. El sistema electoral, por otra parte, que es la otra consulta que usted me hace, creo que no va a sufrir ningún cambio porque las reformas de 1992 siguen vigentes hoy. Y realmente la línea del Partido Comunista de transformación viene más por la línea económica del desarrollo, digamos, del modelo socialista cubano en términos de sus rendimientos económicos, y no hay una discusión como la hubo ya antes de 1992 sobre el sistema electoral y la forma en que se elegía a los miembros de la Asamblea, digamos, la Asamblea Nacional Popular y a los miembros del Consejo de Estado. Claro, eso hay que aclararlo tal vez, don Daniel, para la gente que está pues escuchándonos y viéndonos. Cuando usted habla de elección de presidente en Cuba, no es que son elecciones abiertas y democráticas, sino que es un proceso interno dentro del Partido Comunista, ¿cierto? Bueno, eso era antes de la reforma de 1992, que el voto era indirecto. A partir de la reforma de 1992 hay una elección popular directa. Lo que pasa es que hay que entender que todo este proceso, digamos, el sistema político cubano ha estado sujeto a una enorme presión internacional y se tiende a comparar el sistema político cubano con los sistemas políticos occidentales que nosotros conocemos, ¿verdad? Se elige directamente y hay una tradición cubana ahí que se recupera de Martí particularmente y luego de los principios de la revolución cubana liderados por Fidel Castro, que establecen un mecanismo de elección muy distinto. Digamos, la idea de partido único era para fortalecer en la idea de Martí la consolidación nacional, y en la idea de Fidel Castro consolidar los principios de la revolución para que no hubiera una injerencia desde afuera que, digamos, disminuyera la fuerza de la revolución, ¿verdad? Esa es la enorme crítica que se hace al Partido Comunista de Cuba, ¿verdad? Pero el partido como tal no tiene un proselitismo activo. El Partido Comunista de Cuba, si bien es cierto, es un órgano de dirigencia del Estado, ¿verdad?, que da alineamientos sobre el rumbo de la nación, sobre los senderos que debe recorrer la isla, ¿verdad?, no tiene un proceso, digamos, proselitista. Uno no puede encontrar calcomanías y banderas y la gente diciendo vote por el Partido Comunista. Eso no existe. Además de que ser un único ¿verdad? partido. ¿Verdad? Es decir, es un único partido para asegurar eso, con tradición martiana, tradición castriana, pero hoy hay una discusión sobre cuál es el rumbo que debe ser. Por eso es que la presión que existe es para que los movimientos sociales se activen y empiecen a presionar y cambiar. Entonces sí, digamos, el sistema político de Cuba ha estado, digamos, muy cuestionado, primero por la transparencia del proceso electoral,
No hay un, digamos, hay un cuestionamiento fuerte a la transparencia, a la, digamos, limpieza de los procesos electorales por el control que ha habido y más de 60 años donde siempre se elegía la misma persona. Entonces hay una enorme presión ahí y además por parte de nosotros, digamos, en general, que desconocíamos o desconocemos, vemos cuál es la lógica del sistema electoral cubano y lo tendemos a asociar rápidamente con nuestro sistema electoral. Entonces, si no hay una elección de voto directo con un presidente que se elige el mismo día, ¿verdad? Y partidos múltiples. Y partidos múltiples, digamos, que nosotros los llamamos competitivos, pluralistas, entonces eso no es democracia. Entonces ha habido una discusión sobre eso y creo que efectivamente ha habido un desconocimiento, ¿verdad?, de lo que realmente ocurre en Cuba en los procesos electorales, que han estado cuestionados por la transparencia, por la, digamos, legitimidad de los procesos y por la ausencia de varios partidos, pues sí, eso ha sido una de las fuertes críticas que se le ha hecho al sistema, digamos, de partidos en Cuba. Lo cierto del caso, y esto ocurriría en Cuba o en cualquier otro país, se quiere dar continuidad a lo que se ha venido haciendo de parte de Raúl Castro, con lo que hablábamos de que él va a tratar de que quede una figura que continúe con las reformas que él venía dando, ¿cierto? Sí, digamos, creo que eso es lo que va a pasar. Habría que identificar muy bien cuáles son las fuerzas que se están consolidando hoy. Por ejemplo, hay una enorme población joven que se cristalizó a nivel internacional y se mediatizó a nivel internacional a través de los blogs y los famosos blogueros y las famosas blogueras que generaron una, digamos, visibilización de lo que estaba sucediendo en Cuba, pero eso no ha logrado cristalizarse en un movimiento político que empiece a presionar los cambios. Entonces yo creo que toda esta, digamos, cambio de la política exterior de Estados Unidos intenta, más que generar un cambio desde afuera, es fortalecer los movimientos que hay, las mujeres de blanco, algunos movimientos de trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, que quieren cambios mucho más rápidos, todo el tema de las juventudes o de las nuevas expresiones de la juventud en Cuba, que empiecen a generar una articulación política que luego se traduzca en votos que empiecen a generar cambios y presión a la dirección que establece el Partido Comunista. Estamos hablando de una población que no conoció la revolución, que no ha tenido ese arraigo, tal vez. Pues sí, creo que buena parte de la población que está ahora en Cuba, viven una revolución muy distinta a la que se vivió al inicio. Creo que eso es normal. Y desde ese punto de vista creo que Estados Unidos va a mantener los lineamientos que estableció la hoja de ruta del presidente Obama por una sencilla razón. Todas las políticas como la de pies secos, pies mojados y los, digamos, privilegios que le daban a los migrantes o a las migrantes cubanas, creo que eso se va a cerrar por una sencilla razón. Era la válvula de escape de la presión social. Mientras la población ya no pueda salir o tenga más dificultades para salir, se va a empezar a generar una presión mucho más fuerte a lo interno del sistema, y eso yo creo que es lo que se pretende, ¿verdad?, generar una presión tan fuerte que articule movimientos políticos que luego se traduzcan en influencia en la toma de decisiones. Va a ser un proceso más largo, no va a ser, digamos, de la próxima elección, sino que hay que consolidar los movimientos sociales y luego la forma en que incidimos en la toma de decisiones para generar cambios en la visión que el Partido Comunista pueda tener hoy de la isla. Don Daniel, retomando lo que le decía anteriormente, ¿qué se puede esperar de este año restante de Raúl Castro? ¿Cree usted que va a él seguir esa ideología reformista, un poco represiva también, o va a haber algo un poco más bondadoso por parte del gobierno hacia los cubanos? Porque ahí es muy conocido por todo la falta de empleo, los déficits atencional, de alimentación y bueno, la situación que viven las personas ahí, y también con el gobierno de Donald Trump ya habían quedado esas políticas, como usted menciona, del gobierno de Barack Obama. ¿Cree usted que Donald Trump va a volver sus ojos hacia Cuba de alguna forma a darles algún tipo de posición, sea hacia favor o en contra de ellos? Bueno, vamos a ver. Creo que va a haber una continuidad, efectivamente, como ustedes lo apuntan, del rumbo de esta transición lenta, ordenada, que digamos que no amenace las conquistas de la revolución, ¿verdad? Eso va a seguir, y por eso creo que si hay un control político ahí, como sucede en todos los partidos del mundo, ¿verdad? Siempre hay una cúpula que controla las decisiones del partido. O sea, que este año va a ser igual. Va a ser, digamos, igual. Solo que creo que desde el año pasado, con la celebración del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba,
las prioridades están en cuál es el rumbo de la economía de la isla, ¿verdad? El impacto económico que podemos tener en el desarrollo y en el bienestar de las personas. Esa es la gran discusión que hay hoy en Cuba y quizás eso se refleje en la próxima elección, ¿verdad? Y el rumbo que va a seguir, pero como le digo, es el que señala eso es el Partido Comunista, ¿verdad? Ese rumbo. Por eso el presidente o la persona que llegue a gobernar ahí, a presidir el Consejo de Estado, tiene que, digamos, seguir acogerse a lo que diga el Partido Comunista, ¿verdad? Esos rumbos. Es como una gran, un gran, si ustedes me permiten la expresión, Big Brother, ¿verdad? Como una conciencia ahí, digamos, que le dice, este es el rumbo que el país debe seguir, y el presidente se convierte en un administrador, en un ejecutor de esas decisiones. Por eso la presión es para que se influya sobre el Partido Comunista y a lo interno del Partido Comunista se empiecen a generar aperturas de esas que nosotros esperamos que se hagan en la isla. ¿Con Trump se puede esperar una mejor relación con Cuba o una peor? De Estados Unidos con Cuba. En este momento, en el gobierno de Donald Trump. En este momento creo que hay una enorme incertidumbre porque con el presidente Trump, digamos, es muy difícil tener una certeza de cuál es su próximo movimiento político. Pero creo que si uno sigue la línea esta de que los cambios en Cuba ya no van a ser generados desde afuera por una presión internacional o por un bloqueo económico que no les funcionó, ¿verdad? Sino van a ser, porque es necesario fortalecer los movimientos sociales internos de Cuba que generen ese levantamiento, ya sea por la transición lenta y ordenada o por una primavera cubana que encuentre un disparador. En algún momento se creyó que las mujeres de blanco iban a ser el disparador que convocaría nacionalmente a una manifestación como las que vimos en los países, en algunos países árabes o en Guatemala, ¿verdad? Que generaron tal movimiento que el presidente y los tomadores de decisiones cayeron. En algún momento se creyó que a través de los blogueros o de las blogueras o de las mujeres de blanco eso iba a suceder. No ha logrado sucederse, no ha logrado que eso suceda. Entonces creo que pero sí es necesario fortalecerlo. Creo que esa es la línea de Estados Unidos y por eso ahí, si uno se fija con cuidado en los lineamientos y los planteamientos de la hoja de ruta del presidente Obama, toda la política está en función de eso, de cómo fortalecemos esos movimientos para que de forma ordenada o de forma violenta haya una transición, digamos, hacia lo que todo el mundo en Cuba podría esperar. Eso Daniel, está muy interesante. Sí. Eso, digamos, pienso yo, se debe precisamente al miedo, al temor que la gente, la población cubana ha tenido siempre al gobierno de los Castro y que por lo tanto entonces el miedo a la represión y que sean atacados por el ejército, etcétera, los hace que mejor se queden en sus casas y no digan nada y se queden calladitos y no hagan estas protestas sociales. ¿Qué panorama o qué impulso podrían tener esa población para que se animen a salir, a manifestarse, a pedir democracia y bueno, demás? como ustedes lo señalaban ahora, digamos, si uno asume que el Partido Comunista no es un bloque homogéneo, sino que tiene estas distintas visiones, igual la sociedad es diversa. Hay gente que está de acuerdo con la revolución y no quiere ningún cambio, ven que su vida está, digamos, satisfecha con lo que hay, y hay otro grupo de la población que está descontenta, ¿verdad? Tanto en las centrales de trabajadores y trabajadoras como en los movimientos sociales que se van expresando en las juventudes, sobre todo las personas más jóvenes, ¿verdad? Y en los miles y miles que emigraban hacia por eso, Estados bueno, Unidos. esa parte de la población, Todos los que vimos pasar por Costa Rica, digamos, claro. ese es producto de este descontento, pero otras personas que, digamos, que no encuentran mayor dificultad con la ideología y con el estilo de vida que tienen. Eso sucede en todas las sociedades, ¿verdad? El tema es que este grupo que está contento logra tener su expresión política en la toma de decisiones. Esos que están descontentos no han logrado tener esa expresión en la toma de decisiones y por lo tanto presionan, ¿verdad? Y hay una, digamos, acompañamiento internacional desde los cubanos que están en los cubanoamericanos, los cubanos que están en Madrid que también presionan, ¿verdad? Y una serie de países que están presionando por una transición ordenada en Cuba. Eso es efectivamente cierto, ¿verdad? Un régimen político o un sistema político que considere más todas las violaciones de derechos humanos que se le han acusado al gobierno de Cuba. Entonces creo que ahí hay
hay una presión, pero esta población de la cual usted me estaba preguntando, que está descontenta, que no encuentra una expresión política, esa es la que se está fortaleciendo, se quiere fortalecer hoy, porque no hay una correlación entre el descontento y su expresión política en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces creo que eso es la parte que se quiere explotar, se quiere fortalecer para generar ese vínculo, y entonces ya con una influencia en la toma de decisiones, los lineamientos que da el Partido Comunista y los lineamientos que reciben en el gobierno empiezan a cambiar. Eso va a tomar un poquito más de tiempo, creo yo. Y un factor o un protagonista que se nos queda por fuera, porque hemos hablado mucho de Estados Unidos, evidentemente, ¿qué pasa con Rusia en esta transición? Si es que se da, porque podría ser que no cambien demasiadas cosas en Cuba. Bueno, ¿Qué papel juega Rusia? Ya para ir concluyendo. Yo creo que ahorita Rusia, a diferencia de periodos anteriores, ha tenido un papel menos preponderante en Cuba. Creo, si ustedes recuerdan la última visita del Papa a Cuba, me parece que el Vaticano, la Iglesia Ortodoxa rusa podrían tener mayor influencia que el gobierno, por una sencilla razón. Dentro de esas expresiones de las que les hablo, que quieren hacer una articulación política para que se expresen luego en una consolidación política, la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental. Por eso el Papa fue a Cuba. Por eso se encontró ahí con el líder de la Iglesia Católica Ortodoxa, porque el catolicismo es una fuerza política hoy enorme en Cuba, y que eso podría generar una amalgama de demandas que tengan una expresión política. Entonces, creo que más allá de Rusia, la Iglesia Católica sí puede jugar un rol fundamental en los próximos años. ¿Está interesada la Iglesia Católica, el Vaticano, en lo que está pasando en Cuba en este momento? Sí, por supuesto, para que el Papa haya ido ahí y se reúna no solamente él, sino la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿verdad? Me parece que ahí hay un tema que hay que profundizar. Bueno, Don Daniel, en el caso de Nicaragua y Venezuela, que son pues también aliados políticos históricamente de Cuba, se van a ver un poco, vamos a ver, como que van a sentir menos esa ayuda de los Castro, esa posición del partido predominante en Cuba, del partido ya se me fue el nombre. Bueno, yo creo que en general Cuba perdió, o digamos ya ya no ejerce el liderazgo que tenía. Digamos. Pongo un ejemplo rápido. El boom de la literatura latinoamericana realmente tuvo un éxito y un impacto en la literatura mundial por, digamos, Casa de las Américas, en Cuba, ¿verdad? Ese faro, digamos, cultural que se abrió en Cuba después de la Revolución, y alrededor articuló, digamos, toda la literatura latinoamericana y la globalizó, ¿verdad? Creo que ese liderazgo que observamos en Cuba ha disminuido fuertemente, ¿verdad? Había sido retomado por el conjunto de países que se articularon alrededor del ALBA. Hoy, vean que Brasil está en problemas, serios problemas, o estuvo en serios problemas. Igual Venezuela. Venezuela está, digamos, no ha atravesado lo peor, creo. Ahorita está, digamos, empezando a experimentar lo peor, y entonces creo que ahí el ALBA se disminuyó mucho, ¿verdad? Correa está tratando de mantener los principios que su gobierno quiere dejar como legado. Evo Morales perdió toda visibilidad internacional, sí. Entonces creo que esa articulación del ALBA disminuyó mucho. Ya estaba debilitada anteriormente. Y que no obedece a la preponderancia de Cuba, no, obedece a otros factores. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Matula, analista, sobre este tema de Cuba y la transición que se podría dar en esa isla del Caribe. Vamos a una pausa y ya regresamos.